Existe un instante en cada existencia donde el espíritu sella un acuerdo mudo con el permanecer vivo. Murmura: voy a transformarme en aquello que requieren de mí, para evitar quedar solo en la penumbra. Pero, ¿qué sucede si ese acuerdo fue redactado con tinta que se evapora, y el costo fue perder de vista quién estabas destinado a ser? En algún rincón de los corredores abandonados de tus memorias tempranas, una versión diminuta de ti asimiló la enseñanza más peligrosa de todas: que el afecto viene con requisitos, que tu brillo innato, tu sed de conocimiento indómita, tu dicha sin filtros debían ser dosificadas, controladas, validadas. El niño que alguna vez danzó sin buscar aceptación fue aprendiendo poco a poco a danzar, aun cuando nadie observaba. Esta no es una narración sobre volverse otra persona, es sobre rememorar quién fuiste antes de que el universo te instruyera a pedir perdón por estar presente. El ser auténtico no nace cuando nos hallamos, sino cuando cesamos de renunciarnos a cambio de la ilusión de encajar. El teatro de los reflejos. Cumplió 7 años cuando conoció el teatro por vez primera. Cada amanecer abría los ojos y seleccionaba una careta de la colección invisible que pendía detrás de la puerta de su cuarto. La careta de la hija modelo para el desayuno, la de la alumna impecable para el colegio, la de la niña reconocida para la comida. Al caer la noche, había perdido el recuerdo de cuál era su cara verdadera. Los cristales de su hogar comenzaron a mostrar únicamente las caretas, jamás a la niña que se ocultaba por debajo. Años más tarde, en sesiones de ayuda profesional, derramaría lágrimas no por aquello que dejó atrás, sino al comprender que nunca identificó qué había dejado atrás. El jardín de las plantas condicionadas. Existió un cultivador que únicamente alimentaba las plantas que florecían según las formas que él validaba. Las rosas se instruyeron para desarrollarse en círculos impecables. Las plantas espontáneas ensayaron la uniformidad hasta despojarse de su naturaleza libre. Pero en el sector olvidado del jardín, donde la mirada del cultivador jamás llegaba, una sola planta crecía irregular y espléndida, buscando un sol que la aceptaba sin cambios. Las otras plantas murmuraban que estaba defectuosa, pero la planta irregular comprendía algo que habían perdido. Era la única que continuaba buscando la luz en vez de buscar validación. La morada de las voces ajenas. Carl Jung señaló alguna vez que lo más temible no es que fracasemos, sino que consigamos convertirnos en alguien que nunca debimos ser. En su consulta, halló innumerables espíritus que habían erigido construcciones espléndidas, profesiones, vínculos, personalidades, utilizando diseños ajenos. Alcanzaron todo aquello que suponían anhelar, para descubrir únicamente que habitaban en construcciones que asfixiaban su naturaleza verdadera. La morada de las voces ajenas siempre posee una resonancia perfecta para las demandas de todos los demás, pero curiosamente, tu propia voz jamás resuena en esos espacios. El fenómeno que la psicología contemporánea identifica como falsa autocomplacencia es tan ancestral como la humanidad, pero lo que el vocabulario profesional no logra expresar es la tragedia del alma que habita en su núcleo. Cuando nos dividimos por afecto, no solamente extraviamos autenticidad, sino que extraviamos el acceso a ese fragmento nuestro que comprende cómo aceptar afecto genuinamente. El sistema nervioso del infante, en su sabiduría desesperada, se instruye para reprimir no solamente conductas, sino dimensiones completas de su existencia. Lo que Jung identificó como la sombra, frecuentemente no es nuestra oscuridad, sino nuestra luminosidad. Todas las dimensiones de nosotros que eran excesivamente radiantes, excesivamente potentes, excesivamente perturbadoras para los recipientes emocionales donde llegamos al mundo. El infante intuitivo se instruye para desconfiar de su sabiduría interna. El infante sensible se instruye para anestesiar sus captaciones. El infante creativo se instruye para pintar dentro de los márgenes que otro trazó. Pero aquí yace la paradoja profunda. Mientras más renunciamos a nuestra esencia para garantizar el afecto, menos capaces nos tornamos de identificarlo cuando se presenta sin requisitos. Perfeccionamos el idioma de la actuación, pero perdemos el lenguaje de la conexión real.
¿Alguna vez has experimentado que transitas la existencia de otro, pero no recuerdas en qué momento le cediste el libreto? Te descubres afirmando cuando tu alma clama negación, mostrando alegría cuando el sufrimiento desea manifestarse, reduciéndote cuando tu esencia desea desplegarse. Ese cansancio que experimentas no proviene de esforzarte en exceso, proviene de esforzarte contra tu naturaleza durante tanto tiempo que has perdido el recuerdo de hacia dónde creces de forma natural. Probablemente has observado que aquellos que afirman quererte parecen querer únicamente determinadas versiones tuyas, la versión que no requiere en exceso, la versión que no formula interrogantes incómodas, la versión que se ajusta impecablemente a su narrativa sobre quién deberías representar. Y en algún instante, en los momentos de quietud entre representaciones, te cuestionas, ¿qué ocurriría si cesara de ser quien requieren que sea y comenzara a ser quien estaba destinado a ser? Esta noche, previo a dormir, experimenta esto. Colócate con la espalda recargada en algo firme, un muro, un árbol, el suelo mismo. Cierra tus ojos y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué he estado simulando no percibir sobre mí? No reflexiones sobre la respuesta. Permite que emerja como un recuerdo que asciende desde las profundidades. Registra lo que te llegue, incluso si carece de sentido racional. No se trata de entender, sino de oír. El espíritu se comunica a través de símbolos, sensaciones, conocimientos súbitos que evaden la edición minuciosa de la razón. Y si nada emerge, si el silencio se percibe hueco, recuerda que esto también es datos. A veces, lo primero que necesitamos recuperar es la habilidad de oír nuestra propia voz debajo de todas las palabras prestadas que hemos estado pronunciando. La dopamina del reconocimiento. ¿Por qué el cerebro desarrolla dependencia hacia la validación externa? Pero, ¿y si te revelara que el hambre de validación no es únicamente afectiva, sino química? Y que comprender esto transforma por completo tu perspectiva. Existe un laboratorio escondido en tu cráneo donde sustancias invisibles operan sin cesar, evaluando la reacción del universo ante tu presencia. Cada gesto de aceptación libera una pequeña porción de paraíso. Cada expresión de rechazo inunda el organismo con algo que se experimenta como extinción. Sin conciencia de ello, desarrollaste adicción a una sustancia que únicamente otros podían proporcionar. Y como todas las dependencias, la cantidad que requerías seguía creciendo, mientras que el sosiego se reducía. El sistema de gratificación cerebral fue creado para facilitarnos la supervivencia en comunidades de 30 personas, no para movernos en un universo donde la confirmación proviene de miles de extraños tras las pantallas. Lo que anteriormente era un recurso de supervivencia se ha transformado en una cárcel del espíritu. Pero aquí está el misterio sagrado. Cuando comprendes la química de la dependencia hacia la validación, puedes iniciar la reconfiguración no solamente de tu mente, sino también de tu vínculo con lo divino que habita en ti. El oráculo de la dopamina. En su visión nocturna, se halló en un templo ancestral donde el oráculo únicamente se expresaba en el idioma de la aceptación. «Posees valor», murmuró el oráculo, y una luminosidad dorada penetró sus venas. «Posees don», prosiguió, y experimentó que se expandía, que irradiaba más intensamente. Pero cuando el oráculo enmudeció, la luminosidad empezó a esfumarse y se descubrió aferrándose a las penumbras, suplicando por otra palabra, otra porción de dignidad. Despertó al comprender que había estado transitando esta visión durante 3 décadas, fluctuando entre el éxtasis del reconocimiento y la ausencia de su retirada. El comerciante de la confirmación. La investigación de la doctora Anna Lemke sobre la dopamina descubre lo que los sabios antiguos siempre comprendieron. El cerebro no logra diferenciar entre el alimento verdadero y la estimulación fabricada. Existía una mujer que acumulaba halagos como otros acumulan tesoros, preservándolos en una cámara mental que frecuentaba en instantes de incertidumbre. Pero percibió algo peculiar. Los halagos más viejos parecían perder su potencia, como el alimento que se deteriora en el depósito. Requería halagos más nuevos, porciones más potentes, porciones más continuas. Se había transformado en una negociante que cambiaba fragmentos de su esencia por un sosiego bioquímico pasajero, sin percibir
que era simultáneamente la compradora y la mercancía. El alquimista de la ovación. En tiempos medievales, los alquimistas sostenían que podían transformar el plomo en oro. Lo que desconocían es que sus sucesores aprenderían a transformar la validación en identidad, el halago en autoestima, la confirmación en propósito. Pero tal como hallaron los alquimistas de aquella época, ciertas transformaciones transgreden la ley natural. El alquimista de la ovación lograba crear oro transitorio, pero este invariablemente se transformaba en plomo, en el mutismo de la soledad. La auténtica alquimia, susurraban los místicos, residía en aprender a hallar oro donde nadie aplaudía. La investigación del neurocientífico Dr. Robert Sapolsky descubre que el refuerzo intermitente, halagos que se presentan de manera impredecible, genera los patrones de dependencia más intensos en el cerebro. Por ello, los algoritmos de las plataformas digitales son tan cautivadores psicológicamente, y por ello, el infante que obtiene una validación inconsistente se transforma en un adulto que jamás se experimenta suficientemente confirmado. Pero esto es lo que la investigación no logra capturar. Cuando externalizamos nuestra percepción de dignidad hacia fuentes externas, literalmente reconfiguramos nuestro cerebro para experimentar el autoabandono como normalidad. Las rutas neuronales que deberían vincularnos con nuestra sabiduría interior se atrofian, mientras que las rutas que persiguen la confirmación externa se transforman en autopistas de la angustia. La teoría polivagal, desarrollada por el Dr. Stephen Porges, nos revela que la persecución crónica de validación activa nuestro sistema nervioso simpático, la reacción de combate o escape. Nos tornamos hipervigilantes ante las señales sociales, rastreando constantemente amenazas hacia nuestra aceptabilidad. Este estado de activación crónica obstaculiza neurológicamente el acceso al estado vagal ventral, donde se produce la auténtica conexión con uno mismo, lo que las ancestrales tradiciones de sabiduría identificaban como desvío espiritual, ahora se comprende como desregulación dopaminérgica. Cuando utilizamos la confirmación externa como nuestra fuente principal de regulación interna, creamos lo que los especialistas en dependencias identifican como tolerancia. Requerimos porciones progresivamente mayores para experimentar el mismo sosiego. Identificas ese instante en el que compartes algo en línea y posteriormente revisas compulsivamente las reacciones, experimentando cómo tu estado anímico asciende y desciende con cada notificación, o cómo tu autoestima parece oscilar según cómo los demás interpretan tus ideas, tu aspecto, tus elecciones. Eso no es fragilidad, es tu sistema nervioso reaccionando a un sistema de gratificaciones secuestrado. Probablemente has percibido que las personas cuya validación persigues con mayor desesperación suelen ser quienes te la retienen con mayor destreza, o que alcanzar la confirmación que suponías que finalmente te satisfaría únicamente genera un hambre más honda, como ingerir agua salina para apaciguar la sed. El cansancio que experimentas no se debe a esforzarte en exceso, sino a transitar en una plataforma rodante bioquímica que jamás fue diseñada para conducirte de regreso a ti mismo. Durante los siguientes 7 días, experimenta lo que identifico como ayuno de dopamina ante la confirmación externa. Esto no implica aislarte, sino tomar conciencia de tus patrones de persecución de validación. Previo a expresarte, compartir o actuar, detente y pregúntate: ¿realizo esto para manifestar mi verdad o para obtener aceptación? Observa las sensaciones corporales que emergen al resistir el impulso de perseguir confirmación. La angustia, la inquietud, la percepción de que algo falta. Todo esto es abstinencia y es transitorio. Tu sistema nervioso está rememorando cómo hallar seguridad en tu propia presencia en lugar de en las reacciones de los demás. Existe algo que la mayoría de las personas jamás percibe: la versión de ti en la que has estado intentando transformarte con tanta intensidad podría ser precisamente aquello que está exterminando a quien verdaderamente eres. En lo más hondo de tu psique habita un déspota que se viste con la careta de la impecabilidad. Se expresa con la voz de la superación, del progreso, de la aspiración hacia lo más elevado. Pero escucha con atención sus demandas. Deberías ser más tolerante, más próspero, más elevado espiritualmente, más atrayente, más...
cualquier cosa excepto lo que eres en este instante. Este dictador interior te ha persuadido de que tu yo natural es un boceto y que en algún sitio existe una versión definitiva merecedora de afecto. Pero, ¿y si la persecución de este yo fantasmal se ha transformado en la cárcel que mantiene tu alma desterrada? El yo ideal no es tu naturaleza superior que te impulsa hacia adelante. Frecuentemente, es tu yo dañado que intenta conseguir el afecto, transformándose en alguien completamente distinto. La auténtica transformación no sucede cuando nos perfeccionamos para ser aceptados. Sucede cuando cesamos de renunciar a las dimensiones de nosotros que jamás se fracturaron. La cárcel dorada parece prosperidad desde afuera, pero por dentro, tu alma auténtica se asfixia lentamente con aspiraciones prestadas. El Museo de los Yoes Abandonados. Lo halló por accidente, transitando por los corredores de sus visiones nocturnas. Un inmenso museo repleto de vitrinas, cada una conteniendo una versión de sí misma que había renunciado en su afán de progresar. Estaba la infante de 5 años que pintaba con desenfreno, previo a que alguien le instruyera sobre el arte apropiado. La adolescente que redactaba poesía que perturbaba a sus compañeras. La joven que reía con excesiva intensidad, previo a aprender que el mutismo era más digno de una dama. Cada yo abandonado presionaba las manos contra el cristal, no con furia, sino con anhelo, deseando ser rememorada, deseando integrarse, deseando contribuir sus dones a la mujer en la que intentaba transformarse. Comprendió que había estado ascendiendo una escalera hacia un ideal que le demandaba pisotear cada versión de sí misma que alguna vez fue auténtica. La paradoja del que busca la impecabilidad. La investigación de la doctora Brené Brown descubre que el perfeccionismo no trata sobre estándares elevados, sino sobre temor. Pero existió un hombre que halló algo aún más perturbador. Su perfeccionismo no únicamente lo resguardaba de la vergüenza, estaba destruyendo activamente las dimensiones de sí mismo que ya estaban completas. Había transitado 20 años transformándose en el esposo, el padre y el profesional impecables. Alcanzó todo lo que suponía que lo tornaría merecedor de afecto, pero en el mutismo de su prosperidad escuchó una voz que no había escuchado en décadas, la voz del infante que solía construir universos de barro e historias, que sostenía que estar vivo era un prodigio suficiente. Ese infante continuaba dentro, no había progresado ni evolucionado, sino que estaba sepultado vivo bajo el peso de transformarse en alguien superior. La meditación de la careta dorada. En el teatro griego ancestral, los actores utilizaban caretas para interpretar distintos personajes. Pero, ¿qué ocurre cuando la careta se torna tan hermosa, tan admirada, tan próspera, que perdemos el recuerdo de que es únicamente un disfraz? James Hillman, el psicólogo arquetípico, habló de la sombra dorada, las dimensiones de nosotros que exiliamos no porque sean oscuras, sino porque son excesivamente luminosas, excesivamente auténticas, excesivamente perturbadoras para el personaje que intentamos interpretar. Existía una mujer que meditó durante años para tornarse más compasiva, más tolerante, más iluminada, pero en su persecución de la impecabilidad espiritual, había desterrado su furia justificada, su fiereza protectora, su capacidad de santa rebelión. Llegó a ser tan correcta espiritualmente que perdió el acceso a la sabiduría salvaje que siempre había sido su mayor don. Lo que Carl Jung identificó como la persona se torna patológico cuando cesa de ser una herramienta social útil y se transforma en una cárcel para el yo auténtico. El yo ideal frecuentemente se construye no a partir de nuestras aspiraciones genuinas, sino de las heridas de nuestro pasado. El infante criticado por ser excesivo se transforma en un adulto que intenta ser impecable. La investigación de la doctora Kristin Neff sobre la autocompasión descubre que las personas con elevada autocrítica muestran los mismos patrones de activación cerebral que quienes experimentan amenazas físicas. Cuando nos comparamos constantemente con un ideal imposible, nuestro sistema nervioso interpreta nuestro yo auténtico como peligroso. Desarrollamos lo que los psicólogos identifican como contingencia del autoconcepto. Nuestra autoestima se torna dependiente de cumplir con estándares externos
en lugar de honrar la verdad interior. Pero he aquí la paradoja espiritual. Las cualidades que exiliamos en la persecución del yo ideal no se evaporan, sino que se ocultan y empiezan a sabotearnos desde dentro. La persona espontánea que intenta dominarse se observa paralizada por el perfeccionismo. La persona sensible que intenta ser más firme se observa insensible ante la hermosura de la existencia. La persona apasionada que intenta ser más racional observa morir su creatividad en la persecución de la respetabilidad. El concepto de la terapia Gestalt, la introyección, explica cómo nos tragamos completamente las expectativas ajenas, tornando sus voces más potentes que nuestra propia sabiduría interna. Nos transformamos en lo que el psicoanalista D.W. Winnicott identificó como un falso yo, dócil, adaptable, próspero y muriendo en secreto por dentro. ¿Alguna vez has alcanzado algo que suponías anhelar con desesperación únicamente para experimentarte vacío en lugar de realizado? ¿Te experimentas agotado no por esforzarte hacia tus aspiraciones, sino por trabajar por aspiraciones que jamás experimentaste como tuyas? Probablemente has percibido que mientras más prosperidad posees, siendo la persona que supones que deberías ser, más desconectado te experimentas de la persona que verdaderamente eres. Probablemente identificas esa voz interior insatisfecha, que invariablemente te impulsa a ser superior, a realizar más, a progresar más velozmente. Probablemente la has confundido con motivación, pero observa cómo se experimenta en tu cuerpo, tensa, angustiada, inquieta. No es tu alma la que te convoca a avanzar, es tu yo dañado intentando conseguir el afecto mediante la impecabilidad. Rememorarás la última ocasión en que realizaste algo únicamente porque te proporcionó dicha, no porque te perfeccionara o impresionara a alguien. Si no lo rememorarás, no estás solo. La cárcel dorada es tan hermosa desde afuera que frecuentemente no percibimos que hemos estado encerrados dentro. Esta noche los convoco a realizar lo que identifico como el ritual del reencuentro. Reserven 30 minutos de tiempo sin interrupciones. Enciendan una vela si poseen, no para generar atmósfera, sino como un faro para las dimensiones de ustedes que han estado desterradas. Cierra tus ojos y pregúntate, ¿qué dimensión de mí renuncié para ser aceptable? Aguarda a que emerjan imágenes, recuerdos o sensaciones. No los examines, dales la bienvenida. Ahora imagina esa dimensión abandonada de ti como infante sentada frente a ti. ¿Qué le expresarías? ¿Por qué te disculparías? ¿Qué dones poseía que sacrificaste por su validación? Redáctale una carta, no de tu yo ideal a tu yo fracturado, sino de tu yo presente a tu yo auténtico, reconociendo lo perdido e invitando a lo exiliado a regresar a casa. El mutismo como ritual de desintoxicación de la dependencia hacia la imagen. ¿Qué ocurriría si lo más radical que pudieras realizar en un universo adicto a la imagen fuera esfumarte por un periodo y rememorar lo que se experimenta existir sin audiencia? Existe un mutismo que aterroriza al falso yo más que cualquier crítica. Es el mutismo donde nadie observa, nadie evalúa, nadie cuantifica tu dignidad según sus expectativas. En este mutismo, las caretas empiezan a desprenderse, la interpretación se detiene, la versión cuidadosamente seleccionada de ti mismo no posee dónde ocultarse, y lo que permanece es nada, o todo lo que has estado ocultando al universo. La mayoría huye de este mutismo, pero quienes se atreven a penetrar en él descubren que no está vacío, sino repleto de las voces que han estado silenciando toda su existencia. El mutismo no es la ausencia de algo, sino la presencia de todo lo que eres bajo el estruendo de quien supones que deberías ser. En una cultura que se beneficia de tu inseguridad, elegir el mutismo se transforma en un acto de rebelión espiritual. Es un retorno a la matriz de tu propio ser, donde puedes rememorar cómo te experimentabas previo a que el universo te instruyera a actuar para obtener validación. El desierto de la desintoxicación digital. Penetró en lo que parecía un desierto digital, 7 días sin compartir, difundir ni interpretar su existencia para audiencias invisibles. El primer día, sus dedos se desplazaron como fantasmas hacia su teléfono, rastreando con su memoria
una confirmación que no existía. Al tercer día, percibió algo aterrador. Sin la constante retroalimentación de me gusta y comentarios, no estaba segura de quién era. Pero al séptimo día, en lo más hondo de esa crisis de identidad, escuchó algo que no había escuchado en años. El sonido de sus propios pensamientos, sin editar, sin filtrar, sin interpretar. Comprendió que había estado transitando su existencia como una audición constante para personas que jamás conocería, y en el mutismo, finalmente pudo hallarse consigo misma. El monje que ayuna ante el reflejo. Existió alguna vez un monje que cubría todos los reflejos de su monasterio, no por vanidad, sino para romper la dependencia hacia la autoimagen que le impedía conocerse. La investigación del doctor Antonio Damasio sobre el yo neurológico descubre que poseemos múltiples capas de identidad: el yo esencial, que existe en la conciencia pura, y el yo autobiográfico, que existe en la historia y la imagen. El monje halló que cada ocasión que se observaba al reflejo, consultaba a su yo autobiográfico. ¿Me observo lo suficientemente espiritual, lo suficientemente apacible, lo suficientemente santo? Pero al cubrir los reflejos, halló el yo esencial, el que existía previo a aprender a observarse a través de las miradas ajenas. La liberación de la mujer invisible. Marion Woodman, la analista junguiana, habla de una mujer que se cansó tanto de administrar su imagen que practicó lo que ella identificó como desaparición social. No se trataba de un ermitaño, sino de una invisibilidad estratégica. Cesó de actualizar las plataformas digitales, cesó de justificarse, cesó de administrar cómo los demás interpretaban sus elecciones. Al principio, experimentó pánico hacia la inexistencia. Si nadie presenciaba su existencia, realmente la estaba transitando. Pero a medida que los síntomas de abstinencia de la dependencia hacia la imagen empezaron a esfumarse, halló algo extraordinario. Empezó a transitar de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. Sus elecciones empezaron a emerger de un anhelo genuino, más que de un posicionamiento estratégico. Había estado interpretando su existencia durante tanto tiempo que había perdido el recuerdo de lo que se experimentaba simplemente transitarla. Lo que identificamos como dependencia hacia las plataformas digitales es en realidad dependencia hacia la imagen, la necesidad compulsiva de preservar, presentar y validar una versión de nosotros para el consumo externo. La investigación del Dr. Larry Rosen demuestra que la administración constante de la imagen activa las mismas rutas neuronales que la dependencia a sustancias, con ciclos de tolerancia, abstinencia y ansia. Pero la dimensión espiritual es más honda de lo que la neurociencia logra cuantificar. Cuando transitamos constantemente bajo la mirada ajena, real o imaginaria, perdemos el acceso a lo que los contemplativos identifican como la conciencia del testigo, esa dimensión nuestra que logra observar nuestra experiencia sin traducirla inmediatamente en contenido para el consumo ajeno. Desarrollamos lo que yo identifico como angustia de audiencia, la incapacidad de estar presentes con nuestra propia experiencia sin preguntarnos cómo se observa desde afuera. Las prácticas de encarnación de la terapia somática descubren algo hondo. Cuando cesamos de interpretar nuestras emociones y empezamos a experimentarlas realmente, nuestro sistema nervioso empieza a regularse de forma distinta. El sistema polivagal, que rige nuestra percepción de seguridad, únicamente logra relajarse por completo cuando no estamos siendo observados ni evaluados. Por ello, la soledad no únicamente es psicológicamente sanadora, sino también neurológicamente necesaria. Rumi redactó: déjate arrastrar silenciosamente por la extraña atracción de lo que realmente amas. No te desviará del camino. Pero únicamente logramos experimentar esa atracción cuando salimos del mercado de la administración de la imagen y nos adentramos en el santuario de nuestro propio ser sin testigos. Si esto te toca algo muy hondo, algo que te hace identificar el cansancio de interpretar tu existencia para los demás, te convoco a suscribirte a este canal. Estamos construyendo una comunidad de espíritus, listos para cesar de actuar y empezar a transitar. Activa la campana de notificaciones, porque estas conversaciones no existen en ningún otro sitio,
y tu espíritu necesita escuchar lo que estamos explorando juntos. ¿Identificas esa extraña angustia que emerge cuando estás solo contigo mismo, sin distracciones, sin nadie para quien interpretar? Esa inquietud que te impulsa hacia el teléfono, hacia el estruendo, hacia cualquier cosa que no sea la presencia pura de tu propio ser. Eso no es tedio, es abstinencia de la imagen. Has estado transitando bajo la influencia de la confirmación externa durante tanto tiempo que tu propia compañía se experimenta extraña, insuficiente, incompleta. Probablemente has percibido que no logras experimentar la hermosura sin reflexionar inmediatamente en cómo capturarla, difundirla y plasmarla en contenido. El atardecer no existe como una maravilla, sino como una posible publicación. La comida no existe como alimento, sino como un instante estético. Tu propia existencia se ha transformado en materia prima para la interpretación de la existencia, en lugar de la experiencia misma de estar vivo. Has perdido el recuerdo de lo que se experimenta poseer un pensamiento que nadie más conocerá jamás. Experimentar una emoción sin examinar cómo podría ser interpretada. Tomar una elección basándote únicamente en lo que tu espíritu te solicita, no en lo que generará la mejor reacción de tu audiencia. Durante las siguientes 48 horas, experimenta lo que identifico como el ritual de la invisibilidad. No se trata de aislarte, sino de existir sin interpretar. No compartas nada en línea. No captures imágenes de tus experiencias. No justifiques tus elecciones a nadie, a menos que sea absolutamente necesario. Y lo más relevante, experimenta estar contigo mismo sin tu audiencia interior. Cuando te alimentes, simplemente aliméntate. No reflexiones en cómo se observa el alimento ni en qué expresarás después. Cuando transites, simplemente transita. No organices la experiencia en narrativas o contenido. Genera lo que yo identifico como zonas sin reflejos en tu día. Transita tiempo en espacios donde no logres observarte reflejado, ni dominar tu apariencia, ni ajustar tu imagen. Observa lo que ocurre en tu cuerpo cuando no dominas tu apariencia ni cómo te interpretan los demás. Al final de cada día, colócate en completo mutismo durante 10 minutos, sin música, sin meditación guiada, sin práctica espiritual, únicamente tú, con el sonido de tu respiración y la presencia de tu ser. Registra lo que percibas. ¿Qué emerge cuando no existe nadie para quien interpretar? ¿Qué voces emergen cuando el estruendo externo cesa? ¿Qué desea expresarte tu espíritu que ha sido demasiado cortés para expresar mientras estabas ocupado cuidando tu imagen para los demás? La herida del destierro y el retorno del yo instintivo. Pero ¿qué ocurre si la herida más honda no es lo que te realizaron, sino lo que aprendiste a realizarte para sobrevivir? Existe una herida más honda que el trauma, que la traición, que la pérdida. Es la herida del autodestierro, el instante en que aprendiste a renunciarte previo a que nadie más pudiera renunciarte primero. Esta herida no únicamente duele, fragmenta. Toma tu yo instintivo, la dimensión de ti que comprende sin reflexionar, experimenta sin permiso, confía sin evidencias, y lo oculta tan hondamente que pierdes el recuerdo de que alguna vez estuvo ahí. El destierro se torna tan completo que no únicamente pierdes el contacto con quien eres, pierdes el contacto con el hecho de que alguna vez existió alguien a quien perder. Sanar no consiste en reparar lo fracturado, sino en retornar a casa lo que fue desterrado. El yo instintivo no se fue porque estuviera dañado, se fue porque permanecer habría significado la muerte psicológica. Pero lo que exiliamos para sobrevivir en la infancia se transforma en lo que debemos recuperar para alcanzar la plenitud en la adultez. El retorno del yo instintivo no es recuperación, es resurrección. La herencia de la huérfana poseía 43 años cuando finalmente comprendió que había transitado como una huérfana emocional toda su existencia adulta. No por ausencia de padres, sino porque había aprendido tan pronto a renunciar sus propias demandas emocionales que se había transformado en un ser sin hogar. El trabajo del Dr. Gabor Mate sobre el trauma descubre que los infantes no cesan de demandar, cesan de experimentar sus demandas cuando éstas se tornan demasiado peligrosas para sus vínculos de apego.
Había transitado décadas intentando sanar de lo que otros le habían realizado, pero la herida más honda era lo que había aprendido a realizarse a sí misma, la práctica diaria del autoabandono, que se había tornado tan automática como respirar. El recuerdo de la mujer salvaje, Clarissa Pinkola. Estés habla del arquetipo de la mujer salvaje, la psique instintiva que comprende cómo crear, cómo destruir lo que demanda ser destruido, cómo intuir el peligro y la oportunidad con la sabiduría animal. Existía una mujer que comprendió que había transitado 20 años en terapia, intentando tornarse más civilizada, más apropiada, más manejable, y al realizarlo, había sedado la dimensión misma de ella que contenía su potencia vital. Sus ataques de pánico no eran síntomas de una enfermedad mental, eran su naturaleza salvaje, intentando romper la cárcel de la propiedad. Su furia no era algo para medicar, era información sobre márgenes que habían sido violados. Su sensibilidad no era una fragilidad para superar, era un superpoder que le habían instruido a observar como patología. El detective somático, el trabajo de Peter Levine sobre la experiencia somática, descubre que el trauma no únicamente se almacena en la memoria, sino en las reacciones instintivas del cuerpo. Existió un hombre que halló que su angustia crónica no era un defecto de carácter, sino la forma en que su sistema nervioso le expresaba. Jamás supimos que era seguro relajarse. Su dificultad para confiar en la gente no era paranoia, sino la sabiduría de su cuerpo, que rememoraba que esa confianza temprana había sido peligrosa. En lugar de medicar sus síntomas, empezó a dialogar con ellos. ¿De qué intentas resguardarme?, le preguntaba a su corazón acelerado. ¿Qué demandas que comprenda?, le susurraba a sus hombros tensos. Poco a poco, empezó a comprender que su cuerpo había estado intentando salvarle la existencia y, a cambio, empezó a salvarlo de la hipervigilancia crónica que se había transformado en su normalidad. Lo que la teoría del apego identifica como apego desorganizado es en realidad un destierro organizado. La brillante estrategia del infante para sobrevivir en un entorno donde sus reacciones auténticas eran demasiado amenazantes para su supervivencia. La investigación del Dr. Daniel Siegel sobre la ventana de tolerancia nos revela que cuando el sistema nervioso infantil se observa sobrecargado repetidamente, aprende a transitar al margen de su capacidad natural de regulación. Pero esto es lo que el vocabulario clínico no logra capturar. Cuando exiliamos nuestras reacciones instintivas, no únicamente perdemos nuestra capacidad de experimentar, sino también nuestra capacidad de comprender. El yo instintivo es nuestro sistema de guía interno, nuestra capacidad de percibir lo que nos nutre y lo que es tóxico, lo que es seguro y lo que es peligroso, lo que es nuestro y lo que pertenece a otro. La imaginación activa, desarrollada por Carl Jung, se transforma en un puente de regreso hacia estas dimensiones exiliadas. Cuando dialogamos con nuestros síntomas, nuestras visiones nocturnas y nuestras sensaciones corporales, como si fueran sabios mensajeros en lugar de problemas por resolver, empezamos a escuchar las voces de nuestro yo instintivo que han intentado comunicarse con nosotros durante décadas. La revolucionaria idea de la terapia de sistemas familiares internos, desarrollada por Richard Schwartz, es que no poseemos un solo yo, sino múltiples dimensiones, y muchas de estas dimensiones se exiliaron para resguardar nuestro ser central de la aniquilación. La sanación no ocurre cuando integramos nuestro trauma, sino cuando recuperamos nuestras dimensiones exiliadas y les proporcionamos la seguridad que jamás poseyeron para existir en nuestra conciencia. ¿Identificas esa sensación de transitar como un extraño en tu propia existencia? Esa sensación de observar tu existencia desde afuera, de transitar sin más, pero sin transitar plenamente tu propia experiencia. Probablemente has percibido que logras examinar tus emociones, pero no logras experimentarlas del todo. Logras reflexionar en lo que demandas, pero no logras percibir lo que anhelas. Probablemente te has tornado experto en atender las demandas emocionales ajenas, mientras que las tuyas continúan siendo misteriosas, ajenas, casi amenazantes. Probablemente has percibido que te experimentas más cómodo con el dolor ajeno que con tu propio placer.
más familiarizado con los anhelos ajenos que con tu propio instinto. Rememorarás la última ocasión en que confiaste en una corazonada sin demanda de justificarla, la última ocasión en que expresaste que no simplemente porque tu cuerpo se resistió, o que expresaste que sí simplemente porque tu espíritu se animó a algo. Si estos instantes te parecen raros o ausentes, no estás fracturado, estás exiliado de esa dimensión de ti que comprende cómo navegar la existencia experimentando en lugar de reflexionando. Esta noche te convoco a iniciar lo que identifico como el ritual de la recuperación, una práctica para recuperar tu yo instintivo exiliado. Haya un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Este es un trabajo sagrado, así que trátalo como tal. Empieza colocando las manos sobre tu cuerpo, el corazón, el vientre, la garganta, donde quiera que te experimentes atraído. Cierra tus ojos y pregúntate, ¿qué dimensión de mí rechacé persiguiendo seguridad? No reflexiones en la respuesta. Permite que emerja como imagen, sensación o conocimiento. Ahora, imagina esa dimensión exiliada de ti como un infante o un animal que ha estado oculto en la selva de tu inconsciente. ¿Qué tendrías que realizar para conseguir su confianza? ¿Qué tendrías que prometerles sobre su seguridad para que consideraran retornar a casa? Redacta una carta a esa dimensión exiliada. No de tu yo sanado a tu yo fracturado, sino de tu yo adulto presente a la dimensión de ti que tuvo que irse para que pudieras sobrevivir. Agradécele su sacrificio. Discúlpate por el tiempo que ha estado sola. Prométele que estás listo para generar una seguridad distinta ahora. No la seguridad de ocultarte, sino la seguridad de la expresión auténtica. No viniste a este universo para ser comprendido, sino para rememorarte a ti mismo. Y ahora llegamos a la paradoja final, el instante en que cesas de demandar ser comprendido por los demás. Es el instante en que finalmente te comprendes a ti mismo. Existe un misterio que el espíritu susurra a cada ser humano al nacer, pero el estruendo del universo lo ahoga tan velozmente que la mayoría transita la existencia intentando rememorar lo que perdió. El misterio es este. No estás aquí para encajar en la narrativa de nadie sobre quién deberías ser. No estás aquí para hallarle sentido a quienes jamás han recorrido su propio camino. Viniste aquí para rememorar lo que comprendías previo a aprender a dudar de ti mismo, para recuperar lo que era tuyo previo a entregarlo para su validación, para transformarte en quien siempre has sido, bajo todos los disfraces que utilizaste para que los demás se experimentaran cómodos. La libertad más honda no es la libertad de realizar lo que anhelas, sino la libertad de ser quien eres, sin demandar que nadie más valide esa elección. Cuando cesas de intentar ser comprendido y empiezas a transitar desde tu propia comprensión, ocurre algo milagroso. Las personas destinadas para ti empiezan a identificarte, y quienes jamás estuvieron destinados a acompañarte en tu camino se alejan naturalmente. Esto no es abandono, es alineación. El lenguaje intraducible. Rainer Maria Rilke redactó: el único viaje es el interior. Pero existió una mujer que halló que este viaje interior le había proporcionado fluidez en un idioma intransferible en el universo exterior. Lograba expresarse de las estaciones del espíritu, la geografía del corazón, el hambre del espíritu, pero cuando intentaba explicar sus elecciones a otros, únicamente escuchaban palabras extranjeras. Aprendió que algunas experiencias únicamente logran ser comprendidas por quienes las han transitado, y algunas verdades únicamente logran ser identificadas por quienes las han conquistado mediante su propio descenso hacia sí mismos. Cesó de intentar traducir su universo interior a los demás y empezó a transitarlo plenamente. Misteriosamente, esto atrajo a personas que expresaban su idioma con fluidez, espíritus que también habían emprendido el viaje de regreso a casa. El santuario de la soledad. La investigación del Dr. Matthew Lieberman descubre que la red neuronal por defecto del cerebro, activa durante el descanso y la introspección, es crucial para la autocomprensión y la persecución de propósito. Existió un hombre que construyó lo que identificó como un santuario de la soledad. No un sitio físico, sino un espacio psicológico donde lograba existir sin explicaciones, sin interpretar, sin el agotador trabajo de tornarse comprensible para los demás.
En este santuario, halló que la soledad y el aislamiento no eran lo mismo. El aislamiento era el dolor de estar desconectado de los demás. La soledad era la dicha de estar conectado con su yo auténtico. Aprendió que, mientras no lograra ser genuinamente dichoso en su propia compañía, invariablemente estaría interpretando la dicha en compañía ajena. La revelación del rechazo. Joseph Campbell habló del viaje del héroe, pero existió una mujer que halló que su viaje demandaba lo que ella identificaba como el no sagrado. Cada ocasión que alguien la rechazaba por ser demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado poco convencional, experimentaba emerger una extraña gratitud. No masoquismo, sino identificación. Le mostraban exactamente quién no estaba destinado a su camino. Empezó a comprender que la aceptación universal habría sido el destino más cruel, porque habría significado que se había diluido en la aceptabilidad genérica. Quienes no lograban comprenderla no eran sus enemigos, eran sus filtros que la auxiliaban a identificar su verdadera tribu con el simple acto de hacerse a un lado cuando su yo auténtico transitaba de largo. Lo que la psicología positiva identifica como dicha auténtica, según revelan las investigaciones, únicamente logra emerger cuando cesamos de derivar nuestro sentido del yo de fuentes externas y empezamos a cultivar lo que la doctora Kristin Neff identifica como autocompasión, la capacidad de relacionarnos con nosotros con la misma amabilidad que le proporcionaríamos a un amigo querido. Pero la dimensión espiritual trasciende la psicología. Cuando finalmente cesamos de renunciarnos a la validación ajena, hallamos lo que los místicos siempre han comprendido, que lo divino en nosotros jamás estuvo fracturado, jamás fue insuficiente, jamás demandó perfeccionarse. Lo que demandaba sanación era nuestra relación con nuestra propia divinidad, nuestra capacidad de identificar nuestra dignidad intrínseca sin confirmación externa. La investigación de la doctora Sherry Turkle sobre la conexión digital descubre que estamos más conectados que jamás, pero también más aislados que jamás, porque hemos confundido ser conocidos con ser comprendidos. Ser conocido únicamente demanda visibilidad. Ser comprendido demanda que otros compartan nuestro paisaje interior. Cuando nos liberamos de la carga insoportable de demandar ser comprendidos por todos, generamos espacio para la honda intimidad que emerge de ser verdaderamente conocidos por los pocos que identifican el lenguaje de nuestros espíritus. Carl Rogers halló que la paradoja de la autoaceptación reside en que mientras más nos aceptamos tal como somos, más naturalmente nos transformamos en quienes estamos destinados a ser. Pero este crecimiento ocurre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Logras experimentar lo agotador que ha sido intentar tornarte comprensible para personas que expresan distintos idiomas del corazón? ¿Cuánta energía has gastado traduciendo tu verdad a formatos que otros lograran digerir, diluyendo tu esencia hasta que se tornó agradable para paladares que jamás estuvieron destinados a probar tu particular sabor de vitalidad? Probablemente has percibido que los instantes en que te experimentaste más rechazado fueron frecuentemente los instantes en que demostraste tu autenticidad. Y probablemente estás empezando a percibir que este rechazo no fue un castigo, sino información. Fue la forma en que tu espíritu te mostró quién pertenece a tu círculo íntimo y quién pertenece a tu universo exterior. Rememorarás cómo se experimentaba ser completamente tú mismo con alguien que no demandaba que fueras distinto, alguien que no intentaba reparar, perfeccionar ni modificar tu forma natural de ser. Si rememorarás, aunque sea un instante así, comprendes lo que se experimenta cuando la comprensión no es necesaria, porque la identificación está presente. No pertenezco al sitio donde tengo que simular ser otra persona. Esto no es una declaración de desafío, sino una declaración de higiene espiritual. Es la identificación de que pertenecer, lo cual demanda autotraición, no es pertenecer en absoluto. Es aprisionarse con la ilusión de conexión. Viniste a esta tierra con una frecuencia específica, una combinación única de dones, heridas, sabiduría y asombro que jamás antes existió y jamás volverá a existir.
Tu trabajo no es modular esta frecuencia para que otros logren recibirla fácilmente. Tu trabajo es transmitirla con claridad y permitir que quienes sintonizan con tu emisora te hallen con naturalidad. El universo no demanda otra versión de alguien que ya existe. El universo demanda la primera y única versión de ti, no la versión perfeccionada, la versión impecable, la versión que todos logran comprender, sino la versión que eras previo a aprender a disculparte por tu existencia. Para tu ritual final, te convoco a redactar tu propia declaración de independencia, no de los demás, sino de la tiranía de sus opiniones sobre quién deberías ser. Completa estas frases con lo que emerja de lo más hondo de tu ser. Me proporciono permiso de ser. Ya no demando validación para elijo honrar en mí. Libero la demanda de explicar. Lee esta declaración en voz alta, preferiblemente en un sitio que te resulte sagrado, en la naturaleza, a la luminosidad de una vela o simplemente en la tranquilidad de tu espacio. Permite que tu sistema nervioso escuche tu voz reclamando tu derecho a existir tal como eres. Entonces, mañana, transita un día como si esta declaración no únicamente fuera cierta, sino una ley sagrada. Observa los cambios en tu cuerpo, tus elecciones y tus relaciones cuando te desplazas por el universo desde este sitio de autorreconocimiento en lugar de perfeccionamiento personal. Si este viaje hacia las profundidades de la auténtica identidad ha despertado algo en tu espíritu, te convoco a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. No únicamente generamos contenido, sino que generamos un santuario para los espíritus que están listos para cesar de interpretar y empezar a transitar. Toca la campana de notificaciones, porque estas conversaciones no existen en ningún otro sitio, y tu yo auténtico merece escuchar lo que estamos explorando juntos. ¿Qué despertó este video en ti? ¿Qué dimensión de tu ser auténtico solicita salir de su escondite? Comparte tus reflexiones en los comentarios, no para que te validen, sino para conectar con otros que expresan el lenguaje del espíritu. Y cuando estés listo para continuar con este trabajo interior, te aguarda el siguiente video de nuestro viaje. Tu espíritu comprende cuál demanda escuchar a continuación. Rememora, no viniste aquí para encajar. Viniste aquí para hallar quién eres cuando finalmente ceses de intentar ser alguien más.